Buen día, estudiantes. Aquí el profesor Luis nuevamente con la segunda parte del tutorial para el camino de capacitación para Excel. Hoy día quiero tocar los temas de formato de celdas, agrupar celdas, ajustar textos y formato condicional. ¿Ya? Recordemos que desde el tutorial anterior vimos lo que eran los rangos y las celdas. Una celda es cada uno de estos cuadritos rectángulos individuales y un rango es cuando yo selecciono más de ellos. ¿Ya? Ahora tenemos 4 columnas: nombre, edad, país de origen y gustos. ¿Ya? Lo que es formato de celda, me gustaría que pudiéramos ver que las celdas se pueden ir manipulando. Yo puedo cambiar el tipo de letra, por ejemplo, puedo poner negrita, cursiva, subrayado. También puedo cambiar los colores de fondo. Ya aquí tengo una paleta de colores para ver opciones. También puedo cambiar el color de la letra. Ya lo puedo cambiar por rojo, por ejemplo, en este caso. Y aquí en el tarrito de pintura, abajo me dice qué color estoy ocupando. Entonces, si me cambio de celda, aquí yo quiero pintarla, me propone ese mismo color. No hay pasa lo mismo con el color de la letra. Podemos aquí elegir el número, que es el tamaño de la letra, o agrandarla paso a paso con estos botones que tenemos acá. ¿Ya? Eso pasa principalmente con las celdas. ¿Ya? Evidentemente, si nosotros seleccionamos un grupo de celdas, esto también se va a aplicar a todas juntas. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden ir moviendo en función de lo que necesiten. Vamos a volver atrás con estos cambios. También está el tema de que podemos ver lo que ocurre dentro de la celda. Si hay alguna, por ejemplo, que no queda bien puesta, por ejemplo. En este caso tenemos país de origen, que la palabra de origen no se alcanza a ver bien. ¿Ya? Y tenemos aquí la palabra en la columna gustos, donde estos exceden el tamaño de la celda. ¿Ya? Si yo pongo el cursor entre las dos columnas, yo puedo agrandar o achicar el tamaño de la columna. ¿Ya? Si yo tengo una columna que no todas las celdas alcanzan a verse de buena forma, si yo hago doble clic en el borde derecho de esa columna, automáticamente Excel va a elegir el tamaño correcto para que toda la información que está en las celdas quepa de manera correcta. Evidentemente va a haber casos en que eso no va a ser posible, por ejemplo, que yo no pudiera agrandar las celdas. Yo también puedo elegir la opción acá que dice ajustar texto. Si yo presiono este botón, el texto se ajusta al tamaño actual de ancho de columna y me lleva la información sobrante a la siguiente línea. ¿Ya? Como puedo hacerlo en un rango, pues en una celda individual, puedo hacerlo en un rango también. ¿Ya? Y ahí me ajusta los que son necesarios para que queden dentro del tamaño de la celda. Otra cosa también que pueden saber es que si ustedes seleccionan este triangulito que está acá en el borde, me va a seleccionar toda la información de la hoja. Y si yo le aplico el doble clic a la columna para el tamaño, me va a aplicar a ese mismo tamaño, o sea, esa adecuación a todas las columnas de la hoja. Si ven, yo lo hice una vez acá en edad y me ajustó origen y me ajustó gustos también. Bueno, una vez con eso, me gustaría contarles un poquito de lo que es la agrupar las celdas. ¿Ya? Cuando yo hablo de agrupar celdas, en realidad es un tema principalmente visual. Ya, por ejemplo, ahora yo voy a nombrar algunas comidas y les voy a mostrar qué significa este tema de la agrupar. Aquí yo estoy hablando de comidas y, por ejemplo, si yo selecciono estas 3 celdas y presiono el botón combinar y centrar, me las va a combinar en una sola, las va a fusionar. ¿Ya? Entonces teniendo el mismo tamaño de todas las celdas que estaban incluidas. ¿Ya? Esto me permite que visualmente se vea mejor. Yo también en esta parte de acá también puedo ver cómo se va a ubicar el texto. Aquí vimos los detalles dentro de la celda, aquí vemos cómo quedaría el texto asignado a la celda. Entonces, está funcionada, está agrupada, está combinada para una sola celda. Y yo puedo poner el texto en la parte superior, al medio o abajo. Como también puedo alinearlo a la izquierda, al centro o a la derecha. ¿Ya? Entonces, en función de lo que yo necesite, eh, puedo ir obteniendo estas opciones. Eh, estas opciones que yo acabo de usar también sirven para las celdas que no están funcionadas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la de la alineación vertical no se notan bien porque
tamaño de la letra cabe justo en la celda. Entonces verticalmente no se va a mover, pero sí horizontalmente se puede mover, si se fijan. También tenemos la opción de agregar los bordes, que sirve muchas veces también para que se vea mejor. Entonces, si yo selecciono este rango, por ejemplo, acá, y en este cuadro yo coloco todos los bordes, me va a marcar con una línea todos los bordes que tiene la tabla, ya, el conjunto de datos. Es importante destacar que esto principalmente se va a notar a la hora de la impresión. ¿Ya? Por ejemplo, este rango que está acá, si yo lo imprimo, no van a tener una línea de separación notoria entre las distintas celdas. ¿Ya? Pero si yo este botón, ahí sí la va a tener. Okay. Respecto ahora al tema del formato condicional, bueno, cada columna se le puede aplicar un formato condicional en función de ciertas condiciones. Ya vamos a ocupar el menú de la parte superior que dice formato condicional y vamos a resaltar algunas celdas en esta parte del tutorial. Por ejemplo, si yo selecciono la columna edad y voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, me salen todas estas opciones que están acá. Por ejemplo, en este caso yo quiero ver es mayor que, es menor que, está entre tal o cual valor o es igual a tal valor. Ojo que en este caso que son números, evidentemente esto va a funcionar directamente. El tema de los textos se deja de otra forma, pero lo vamos a ver más adelante, porque está basado en el valor del indicador del carácter. Por ejemplo, la letra A tiene un valor como indicador, o sea, tiene un indicador, un número identificador, y eso es lo que compara para cuando queremos hacer esta relación entre textos. Pero el número se ve más sencillo. Si yo quiero poner, resaltar las celdas que tengan números mayor que, por ejemplo, podría poner aquí números mayor que 12. ¿Ya? Y si se fijan, todas las celdas que están acá las pinto las que son mayor que 12. Si yo quiero eliminar la regla, yo voy a borrar reglas y borrar las reglas de toda la hoja o de la columna seleccionada. Otra opción que tengo, por ejemplo, voy a hacer aquí la columna C para dar formato condicional, es el tema de los valores duplicados. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, aquí tengo una tabla, vamos a insertar, como lo vimos en el tutorial anterior, una tabla con encabezados y vamos a dejar que le apliquemos formato condicional, por ejemplo, a la columna C. Entonces, el formato condicional va a ir a valores duplicados. ¿Qué significa esto? Que si hay un valor que está repetido dentro de la columna, lo va a resaltar. ¿Ya? Aquí puedo elegir el tipo, por ejemplo, voy a poner en verde. Y si se fijan, aquí tengo marcados todos los que están con el valor de Chile porque el valor repetido. Ahora, ¿cómo se puede usar esto? Cuando yo tengo una tabla y la quiero ordenar, también la puedo ordenar, aparte de la A a la Z, la puedo ordenar por color. Entonces, como yo resalté los duplicados con un color, me va a quedar que aquellos valores repetidos van a estar acá adelante. Entonces puede ser una buena forma para separar datos que yo necesito leer rápidamente. Por otro lado, como última detalle de hoy, la columna D quisiera que ocupáramos el formato condicional para resaltar los textos que contiene. ¿Ya? En el fondo esta opción a mí lo que me permite es buscar un texto eh, y me va a resaltar cada una de las columnas que o sea, que cada una de las celdas que lo contenga. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puse bailar y me resalta las columnas, o sea, las celdas que tienen el valor bailar. ¿Ya? Y eso también me sirve de que, por ejemplo, en el caso yo quisiera filtrar a aquellos que tienen el gusto por bailar, yo destaco eso y los ordeno así. Entonces, de esa manera puedo manejar mejor los datos y ordenarlos para yo leer la información que necesito. Vamos a dejar hasta ahí el tutorial por ahora. Espero les haya servido y los invito a ir probando distintas opciones de acá de los menús para que vayan conociendo más esta aplicación de Excel. Saludos.